con la cadencia de un experto narrador, me sumerjo en la trama central de un grito desesperado, una novela que se alza como un mensaje urgente de superación familiar, tejiendo el destino de dos hogares entrelazados por la tragedia, el arrepentimiento y la búsqueda de redención. La historia se abre con la voz introspectiva de Tadeo Yolza, director de la preparatoria y capacitador en relaciones humanas. En una carta íntima a su esposa, Elena, Tadeo narra el punto final de 3 días de angustia tras una tragedia devastadora. Elena fue atacada por un alumno, perdiendo a su tercer hijo y la capacidad de concebir. Consumido por la furia y el deseo de venganza, Tadeo es confrontado por la inquebrantable sabiduría de Elena. Ella, desde su dolor inmenso, lo insta a no dejarse vencer por el rencor, recordando que el agresor es producto de una sociedad enferma y que su propia familia, con 2 hijos aún vivos, necesita de su fortaleza y ejemplo. En un abrazo íntimo, húmedo de lágrimas y agua de la ducha, Tadeo y Elena experimentan una metamorfosis profunda, un redescubrimiento de su amor que trasciende la sensualidad para convertirse en una unión de almas. Este doloroso evento sella su compromiso de vida. Dedicarán sus esfuerzos a la superación familiar, convencidos de que su pérdida no fue en vano y que pueden ayudar a otros a evitar un sufrimiento similar. Esta nueva vocación los lleva a transformar su centro de capacitación empresarial en una preparatoria para jóvenes descarriados. El foco narrativo cambia entonces a Gerardo, un joven de 18 años que se autodenomina delincuente en potencia. Su familia, los Hernández, es un hervidero de conflictoso el padre, un médico autoritario y ausente, sumido en neurosis depresiva la madre, una mujer hipocondríaca, constantemente lamentándose la hermana menor, Laura, y el hermano mayor, Saúl, buscan escape fuera del hogar. Gerardo, resentido y cínico, junto a sus amigos, encuentra excitación en lo prohibido, aunque mantiene una cierta distancia de los actos más graves. La falta de comunicación y el ambiente gélido y hostil los empuja a todos fuera de casa. La historia de Gerardo se cruza con la de Tadeo Yolza debido a un incidente protagonizado por Saúl, el hermano de Gerardo. Saúl, de 21 años, un joven impulsivo y problemático, es encerrado en el baño de la escuela con su novia como parte de una broma. La noticia llega al doctor Hernández, padre de Gerardo y Saúl, quien irrumpe en la escuela en un arrebato de ira, abofeteando cruelmente a Saúl frente al director, Tadeo Yolza y la novia. Saúl, humillado, huye de casa. A la mañana siguiente del doctor, Hernández confronta a Tadeo, culpándolo por la ruina de sus hijos. Tadeo, con una franqueza desarmante, no solo defiende la escuela, sino que expone la verdad de la desintegración familiar de los Hernández. El origen de la autovaloración de un individuo reside en su familia, y la de ellos es peligrosamente pobre. Tadeo revela el historial de indisciplina de Saúl y la hipocresía de Gerardo, calificándolo de cabecilla para los malos actos y terriblemente infeliz. Herido por la verdad y por la agudeza del director, Gerardo aprovecha un momento de distracción y roba el portafolios personal de Tadeo. Solo en su casa, Gerardo se sumerge en los documentos robados. Una carta íntima de Tadeo a Elena le revela la historia detrás de la creación de la preparatoria, la pérdida del hijo que esperaban, atacado por un alumno en el colegio Ámsterdam 5 años atrás. Tadeo explica cómo este doloroso suceso, que él considera una bendición ingente de Dios, los llevó a una metamorfosis espiritual y a la misión de ayudar a jóvenes desorientados, una misión que siente divinamente inspirada. Gerardo, aunque al principio desdeña la cursilería religiosa de unos antiguos pergaminos encontrados por Tadeo y sus traducciones, se siente progresivamente atraído por la sinceridad y la profundidad de los escritos del director, especialmente una carta donde Tadeo reflexiona sobre una discusión conyugal, enfatizando el amor incondicional, el perdón y el impacto negativo de las disputas parentales en los hijos. Estas lecturas, pese a su escepticismo inicial, siembran en Gerardo una nueva inquietud y una extraña sed de saber más. La incipiente transformación de Gerardo se acelera con una nueva crisis. Una llamada a su casa lo alerta. Saúl ha reaparecido en la escuela, aparentemente borracho, y ha participado en un asalto al director. Gerardo corre al instituto, donde Tadeo lo confronta. En la conversación, Gerardo, sin saberlo del todo, desvela la oscura conexión entre las dos familias o el incidente de Saúl 5 años atrás con una maestra embarazada en el Ámsterdam que resultó en la pérdida de su hijo. Era, de hecho, el ataque a la esposa de Tadeo. La revelación deja a Gerardo en shock y a Tadeo con una mirada de profunda comprensión. El director
le pide que devuelva el portafolios. De regreso, en un hogar envuelto en un silencio tenso, Gerardo intenta una cena familiar que termina en otra explosión de ira y el retiro de su padre. Esa noche, Gerardo vuelve a los apuntes robados de Tadeo, concentrándose en los 3 pasos para la superación plena: doblegar el orgullo, perseverar en soledad y dar testimonio. Consciente de la infelicidad de su familia y la suya propia, Gerardo empieza a asimilar la necesidad de estas verdades. Gerardo fotocopia los documentos de Tadeo y los devuelve secretamente. En clase, Tadeo, en lugar de castigar el alboroto general, comparte su profunda preocupación por la apatía y rebeldía de los jóvenes. Introduce la escala de gente prioritaria: primero Dios, luego la familia y después los demás. Desafía la hipocresía de los alumnos que, como Gerardo, desprecian a sus padres mientras se benefician de su sustento. Advierte que la falta de aceptación social conduce a comportamientos destructivos. Gerardo, con una dolorosa lucidez, se identifica con los 8 puntos que definen a una persona que se siente rechazada. Tadeo, con una franqueza punzante, le advierte de las duras consecuencias de huir de casa sin preparación. Abrumado por estas verdades y la comprensión del sufrimiento de su hermano, Gerardo rompe a llorar públicamente, iniciando su propio camino de humildad y arrepentimiento. La discusión en el aula se intensifica. Sayan, una compañera perspicaz, comparte sus propias dificultades para comunicarse con sus padres autoritarios, lo que la lleva a la frustración y al llanto. Tadeo explica el sistema emocional, describiendo cómo las emociones no expresadas se atascan y causan dolor. Insta a limpiar el corazón mediante la comunicación profunda y la vulnerabilidad, especialmente con la familia. Gerardo, atraído por Sayan, le ofrece sus copias de los apuntes y la invita a un helado, buscando una conexión genuina. Motivado por Sayan, Gerardo busca a Tadeo. Confiesa haber fotocopiado sus apuntes, explicando el impacto transformador que tuvieron en él y su deseo de usarlos para ayudar a Saúl. Tadeo acepta su sinceridad y lo invita a las próximas conferencias para padres. En un momento de profunda confianza, Tadeo le confiesa a Gerardo toda la verdad sobre el incidente de Saúl y Helena, la tragedia que vivieron y la posterior decisión de perdonar y abrir la escuela fueron parte de su metamorfosis espiritual. Conmovido, Gerardo pide permiso para asistir a las conferencias y Tadeo, reconociendo la humildad de Gerardo, lo abraza fraternalmente. Gerardo, revitalizado, contacta a su padre para pedirle permiso de ir a buscar a Saúl, quien, según una amiga, está en Guanajuato. Tras un difícil forcejeo con el orgullo de su padre y el apoyo de su madre, Gerardo emprende el viaje. En el autobús, Gerardo lee una carta de Tadeo a Helena fechada 4 años atrás, donde Tadeo reflexiona sobre la educación, la importancia de la experiencia y el deseo de encontrar un material adecuado para guiar a los padres. Este texto revela la génesis de las 5 leyes que ahora se proponen. Al llegar a Guanajuato, Gerardo descubre que Saúl ya ha regresado a casa. Ansioso, vuelve a su ciudad, notando el cartel de la conferencia de Tadeo, mensaje urgente de superación familiar. Gerardo llega a la escuela y entra a la conferencia. No ve a sus padres, solo a Sayan, quien le sonríe. Tadeo presenta las 5 leyes para la superación familiar: 1 ley de ejemplaridad, 2 ley del amor incondicional, 3 ley de la disciplina, 4 ley de comunicación profunda y 5 ley del desarrollo espiritual. La ley de ejemplaridad enfatiza que los hijos graban el 90% de lo que ven en sus padres y solo el 10% de lo que escuchan. El mayor reto para los padres es su propia superación personal. Tadeo explica que para cambiar los hábitos subconscientes heredados se requiere repetición perseverante y aislamiento voluntario, reflexión en soledad. Durante la exposición, el doctor Hernández, herido y en un estado de gran turbación, entra al aula. A pesar de la interrupción, Tadeo continúa explicando la importancia de las normas. Gerardo observa a su padre, visiblemente afectado, y se siente abrumado por la situación. La ley del amor incondicional establece que la energía que fortalece el hogar emana del amor entre los cónyuges, priorizando al esposo Bárraga sobre los hijos. Tadeo insiste en que el amor conyugal debe ser incondicional, a pesar de los errores, y no un intercambio egoísta. Critica a los que, por ejemplo, descuidan a la pareja por los hijos, o a los que, como el padre de Gerardo, anteponen a su madre a su esposa, señalando esta última actitud como inmadura. El director también les pide a las mujeres que dejen de reclamar como un derecho lo que pueden pedir como un favor, y les recuerda que el verdadero amor no es ciego, sino que acepta al otro tal como es,
con sus virtudes y sus defectos. La ley de la disciplina subraya que las normas claras y justas, que promueven respeto, unión, prosperidad y autonomía, son esenciales para el éxito familiar. Tadeo utiliza la analogía del amaestramiento de leones para demostrar que las reglas inconsistentes conducen a la rebeldita. Subraya que la prosperidad implica firmeza en la exigencia de trabajo y estudio y el cumplimiento de horarios. Durante esta sección, Tadeo lee una carta que compara a la familia con una empresa donde Dios es el directivo y el padre establece las reglas. El doctor Hernández se levanta y sale del salón, seguido por Gerardo, quien no logra convencerlo de volver y solo escucha gritos y órdenes. Sayan lo devuelve al aula. Gerardo, distraído, se da cuenta de que Tadeo tenía un archivo con las normas de la familia Yolza, donde se detallaban las reglas para padres e hijos, incluyendo una hora de indiferencia para las disputas y la prohibición de invalidar reglas en medio del enfado. Esta estructura familiar modelo le impacta profundamente. El doctor Hernández regresa a la sala, aún más demacrado, y pregunta sobre el castigo físico. Tadeo explica que es una táctica extrema, sin ir solo para transgresiones graves, y que debe ir acompañada de la ley de comunicación profunda. La ley de comunicación profunda es la clave para evitar el rencor. Tadeo presenta 3 niveles de conversación: superficial, social y profundo, este último esencial para compartir la intimidad sin máscaras. Compartiendo una anécdota personal sobre una paliza de su padre, seguida de un abrazo y una conversación sonadora, Tadeo demuestra el poder de esta comunicación. Es entonces cuando el doctor Hernández, visiblemente quebrado, se levanta y confiesa el pasado de Saúl. Él fue el agresor que causó el aborto de la esposa de Tadeo. El doctor Hernández, entre lágrimas, admite su incapacidad para comunicarse con su hijo y con voz desgarradora revela la tragedia final de mi hijo. Se suicidó anoche, no dejó ni un recado, él tampoco aprendió a comunicarse. La sala queda enmudecida por el horror y el dolor de la confesión. La muerte de Saúl sume a la familia Hernández en un infierno. La casa se vuelve un desastre y la madre de Gerardo, en estado catatónico, se muda con su hermana Lucia. Su padre se aísla, sumido en una profunda misantropía. Sayan, la única que mantiene el contacto, insta a Gerardo a actuar. En medio de su dolor, Gerardo confiesa a Sayan su amor y le pide que sea su novia, un amor que nace de la vulnerabilidad y la búsqueda de sanación. Juntos idean un plan para reconciliar a sus padres. Gerardo convence a su padre de ir a casa de la tía Lucia. La reunión familiar es tensa y una confrontación dolorosa estalla cuando su madre llama a su padre asesino. Justo en ese momento, Tadeo y Elena Yolza llegan, interrumpida la discusión. Con sutileza, Tadeo dirige la conversación hacia la ley del desarrollo espiritual, la quinta y última ley, la necesidad de una relación continua con Dios. Explica que el sufrimiento es una consecuencia de la violación de las leyes divinas y una oportunidad para crecer. Él y Elena, con la Biblia en mano, invitan a la familia a orar en círculo. Uno a uno, cada miembro de la familia Hernández expresa su dolor, arrepentimiento y deseo de perdón. El doctor Hernández, en un desgarrador acto de contrición, ruega a Dios que le diga a Saúl cuánto lo amaba y cuánto lamentaba sus errores. En ese abrazo de dolor compartido y amor divino, la familia Hernández muere y vuelve a nacer, encontrando la paz y la reconciliación. Años después, Gerardo cumple su promesa, se convierte en escritor y relata esta historia, convencido del poder transformador de las 5 leyes de Tadeo Yolza. Su padre, con una nueva vida en provincia, se convierte en un padre presente y amoroso. Gerardo y Sayan, cuya relación se forjó en la adversidad, se casan construyendo un amor maduro y espiritual. Gerardo busca a Tadeo para que escriba el prólogo de su libro, pero solo encuentra a su hija Guibette. Tadeo, enfermo, envía una introducción que Sayan sugiere colocar al final como un epílogo. Las 5 leyes, resumidas en una tarjeta que Sayan le entregó, se convierten en la guía fundamental de la vida de Gerardo: ejemplaridad, amor incondicional, disciplina, comunicación profunda y desarrollo espiritual. La historia culmina con el beso de Gerardo y Sayan, sellando un ciclo de dolor con un mensaje de esperanza y transformación, un verdadero verito desesperado que encontró su eco en el amor.